es verdad que estamos entrando en una posibilidad de destrucción y autodestrucción muchísimo mayor que antes, solo por el hecho de la propia existencia de tantísimo armamento nuclear. O sea, está clarísimo que estamos en un periodo de tiempo en el que vamos experimentando una densificación. Y como decía, que creo que sería una de las partes más importantes, no solamente buscar esa reconexión, sino una recalibración Es probable. recuperar quién eres. Entonces, se tiene que subrayar que en verdad el ser humano no necesita de estos dispositivos. Estos solo son instrumentos auxiliares para ayudar a su conciencia a resintonizarse con esta fecha de caducidad, como si tuviéramos una obsolescencia programada en nuestro ADN. Nuestro ADN empieza a abrir también su sintonía con estos hilos invisibles, con ese fondo, cosmos, ese origen eterno, porque está totalmente conectado nuestro ADN con eso, que es la posibilidad de conectar con el lugar y el modo en el que se creó la materia. ¿Cuántos hemos escuchado hablar del PRK, pero en realidad no tenemos muy claro cómo es que funciona? Y se le llama además tecnología. Vamos a ver si esos puntitos quedan claros el día de hoy. Para eso tengo a nuestra querida Carolina Martín. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días para todos y gracias también, Ariel, por recibirme. Gracias. Un placer. Bueno, a ver, entremos un poquitín en materia. ¿Qué es eso de un PRK? ¿Por qué se llama así? ¿Para qué funciona? Cuéntanos un poco del tema, por favor. Muy bien, pues abordamos un tema interesantísimo hoy que seguro muchas personas van a estar a la expectativa porque entender esto de fondo es un antes y un después y es una gran ventana de oportunidad, por decirlo de alguna manera, para nuestro mundo en este momento y es además algo absolutamente singular que no existía antes, nada parecido, porque corresponde a los grandísimos descubrimientos que hay actualmente de la ciencia convencional en nuestro mundo sobre el cosmos y sobre lo que se llaman las ondas de fondo del cosmos a nivel gravitacional, que es lo que se llama la onda reliquia, y es la posibilidad de entrar a ese nivel de contacto y a través de ecuaciones matemáticas y poder hacer un movimiento inverso. Te lo voy a ir explicando más poquito a poco porque tiene su miga, pero hay publicaciones de revistas científicas a día de hoy donde se publicaron trabajos en los cuales se ha comprobado el desarrollo temprano del cosmos, por ejemplo, donde pudo haber haber sido controlado todo ese momento por ondas gravitacionales. Entonces, hay investigaciones, como digo, publicadas donde se ha informado de una especie de viaje a través de la eternidad y acerca de la posibilidad de rastrear estas ondas gravitacionales desde el pasado infinito hasta el futuro infinito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho Grabovoi? Ha generado una matemática con ecuaciones de campo conforme a estas generalidades. Bueno, antes de Grabovoi, esto lo han hecho científicos a nivel general, en los que se ha reescalado el espacio-tiempo de una manera que esos puntos infinitamente lejanos se vuelven finitos y es accesible a cálculos. Entonces es como si tú tomaras una línea, ¿no? Un fragmento de ese tiempo y esa línea infinita la hicieras finita de manera que la pudieras encajar en una hoja de papel concreto, manteniendo todos los cálculos, ¿no? Eso es nuestra ciencia actual hasta donde ha llegado. ¿Qué ha hecho ahora hoy? Ha hecho el movimiento inverso, ¿no? Entonces, tenemos aquí delante, que es dos de los dispositivos que él ha creado ya. Hay un tercero, que es, aquí tenemos el PRK-1U, el PRK-1M y otro que está por venir a mi casa, que es el PRK-1G. Entre estos tres dispositivos se hace esta posibilidad de hacer el camino inverso del finito al campo infinito. Pero lo desarrollo un poquito más adelante para no hablar yo sola. Quisiera preguntarte, aprovechar y preguntarte algo. ¿Por qué querría una persona trabajar
en estos dos tiempos? Si me lo preguntas tú, yo pensaría que son líneas de tiempo, pero ayúdanos un poco a entender de qué va, por favor. Y ya luego, si quieres, lo explicas un poco más. ¿Por qué querría una persona común o un científico trabajar con estos dos espacios, ¿no? El infinito y el finito? Pues porque realmente nuestra vida actual depende de esto totalmente. Para nada, yo creo que para nadie es desconocido, ¿no? Que estamos en un momento muy particular de desarrollo, de un desarrollo exponencial, pero al mismo tiempo ocurre una cosa que también tiene que ver con los últimos descubrimientos sobre cómo funcionan estos pasos del universo en el que hay un nivel de densidad en el cosmos que va en una dirección expansiva que si supera un nivel crítico podemos entrar en vez de en esta línea, en este flujo de expansión infinita, podemos entrar en un bloqueo y en un retroceso y una contracción. Y esto luego se manifestaría o se puede ir manifestando con muchos fallos que decimos a veces como de la Matrix, que las cosas parece que se van densificando luego en conflictos geopolíticos, en riesgos muy altos de reproducir de nuevo una guerra global, además con la cantidad de armamento nuclear que ya hemos creado, con la aparición de un estado nuevo tecnogénico a través de la inteligencia artificial que corre el riesgo de superarnos y sustituirnos en lugar de complementarnos y potenciarnos, que ahí es donde tenemos las dos líneas de tiempo que podemos crear. Entonces, esto que estamos hablando a nivel cosmológico luego tiene una repercusión muy práctica en el tipo de eventos que podemos crear a nivel global y a nivel personal, como estructura de nuestro desarrollo personal y de eventos positivos. Entonces, parece que uno puede decir, yo lo que necesito es ocuparme de mis cosas porque lo otro me desborda y más aún si estamos hablando de algo que puede ocurrir en miles y millones de años luz, que a saber, ¿no? Esto de ir hacia atrás, ¿no? En una compresión de la expansión del universo. Pero tiene mucho que ver con cómo vivimos en el día a día y cómo se conforma nuestra vida, una vida exitosa, satisfactoria, en evolución, porque estamos unidos con hilos invisibles con lo micro y con lo macro. Y bueno, hasta aquí lo dejo para no Te, hablar de nuevo. te pregunto entonces, ¿esto es lo que hace es quitarle un poco la densidad a todo esto que está ocurriendo como para que se vuelva un poco más manejable? ¿Va por allí el tema? No solo un poco, es que lo que hace realmente es prevenir esta posibilidad de colapso de la realidad y de expansión del cosmos, de esta superación de la zona crítica de expansión que en este momento, además a nivel científico, dicen que está muy a la par, por lo tanto estamos en un momento muy delicado, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de, desde esta matemática que ha desarrollado Grabovoi, de estos dispositivos, hacer el camino inverso. Entonces, eso no es un poco, eso realmente es darle la vuelta a la dirección a la que vamos y volver a abrir como estas figuras del doble cono, un punto de nuevo de expansión y de desarrollo armónico, porque esto es muy importante. Aquí se Claro. trata también de generar una sincronía con la multiplicidad de herramientas y de recursos que el ser humano tiene a nivel de alma, que son divinos. Es decir, que es la posibilidad de conectar con el lugar y el modo en el que se creó la materia. Y es ir a ese espacio original y poner la conciencia humana que está viviendo en un rango de realidad, percibiendo una serie de elementos de la realidad y manejándose con ella, abrir la conciencia y extenderla al nivel en el que actúa Dios y percibe Dios, que son niveles macro. Entonces, esta conciencia pequeñita que parece del ser humano, que también viene relacionada un poco con nuestras coordenadas físicas, que estamos como muy concentrados, ¿no? En puntos que parece que somos hormiguitas, pero sin embargo, en nuestro cuerpo albergan unas coordenadas de conexión con el nivel macro. Entonces es ocupar ese nivel de coordenadas oportunas, como extender las alas y es por lo tanto extender nuestra conciencia conectado de nuevo con la frecuencia de nuestra alma
y de nuestro espíritu. Y conectar el cuerpo, habituarlo también a ese nivel de existencia, de tal manera que es posible con esto el rejuvenecimiento, es posible una salud completa, es posible extender sin fecha de caducidad, como si tuviéramos una obsolescencia programada en nuestro ADN. Nuestro ADN empieza a abrir también su sintonía con estos hilos invisibles, con ese fondo del cosmos, ese origen eterno, porque está totalmente conectado nuestro ADN con eso, de tal manera que el cuerpo físico empieza a manifestar realmente lo que es. Es que no sabemos qué cuerpo estamos habitando y estamos empeñados en qué de usar y tirar. Y eso es parte de esa mentalidad de involución en vez de evolución. Y luego lo siguiente es saber gestionar nuestros eventos. Es decir, la conciencia del ser humano empieza desde estas coordenadas, habitando las coordenadas reales que nos corresponden, a poder gestionar y crear eventos armónicos y positivos para su vida. Esos son por lo menos dos de las cosas en las que ya empezamos a vivir y que hay testimonios sobre la relación con estos dispositivos de que esto empieza a suceder, empieza a cambiar el comportamiento celular, empieza a cambiar la vida en cosas muy concretas, una vida muchísimo Más plena, si más, se quiere. más plena, más fácil, inclusive más fácil. Se me ocurre pensar, ¿esto trata de una recodificación, si se quiere, o de un despertar, puede ser también, de áreas tanto en nosotros como en el infinito, podríamos decir, que va más allá de nosotros, ciertamente, para que haya armonía? Y entramos a la norma divina, como bien nos habla Grabovoi, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Además es que es bonito porque lo que ocurre como experiencia más muy natural y muy adecuada a la psique es que lo individual y lo conjunto y a nivel macro establecen como una sincronización muy, como os digo, muy natural, que dices, ay, por fin. O sea, yo vivo en lo mío particular, en mi mundito, pero al mismo tiempo, por fin he vuelto a recuperar el timón de toda esa conexión con todo, que lo sabemos por tradiciones espirituales toda la vida, pero que parecen como cosas, experiencias como muy particulares de algunas personas que hacen un trabajo como yogis durante décadas y tal, y sin embargo esto te conecta en ese estado de comunicación con ese todo de una manera como muy Muy inmediata, ¿no? espontánea. Exactamente, exactamente. Y dices, bueno, si yo no he hecho, no soy como nadie especial, sin embargo, esto ¡pam! Se me abre la llave y lo tengo aquí delante. Es lo que facilita, en el fondo. Y una cosa muy importante, que de hecho en una de las obras de Grabovoi que se llama Deus Ex Machina, es un libro que está en. Yo solo lo conozco en italiano, ¿no? No conozco que esté traducido al español. Las primeras páginas, bueno, no las primeras páginas, las primeras frases dice, se tiene que subrayar que en verdad el ser humano no necesita de estos dispositivos. Estos solo son instrumentos auxiliares para ayudar a su conciencia a resintonizarse con estas coordenadas que le pertenecen, pero como vivimos como expatriados de nuestra patria, entonces es solo en la medida en la que nosotros podamos volver a recuperar este nivel de interacción con lo que somos, a nivel divino. Y lo que decía antes de sintonización con esos recursos. ¿No es entonces algo que sustituye nuestro trabajo interior, sino más bien lo que hace es que lo magnifica o lo agranda, pero entendiendo que es que el trabajo interior, mi querida Carolina, es que nos corresponde hacerlo y mientras más pronto empecemos, mejor? Efectivamente, eso es así. Esto hace como, en mi experiencia, es como hacer como un espejo. O sea, tú hay veces que no te puedes ver y sin embargo, si tienes un espejo, bueno, pues puedes observar y conocer más cosas, ¿no? Pues esto es igual con respecto a tu luz, porque de hecho, si lo veis, son pulsiones, ¿no? De luz. Es recuperar quién eres. Entonces, claro que no es un elemento que te sustituye,
en ese sentido está ese objetivo que decíamos de que la tecnología no nos repliegue, sino que simplemente sea un apoyo para volver a encontrar quiénes somos. Y esto aquí es clarísimo. Hace un giro de luz sobre tu propia luz para volverlo a recordar. Y como decía, que creo que sería una de las partes más importantes, no solamente buscar esa reconexión, sino una recalibración probablemente, porque con tanta cosa que está sucediendo a nivel personal, que está sucediendo a nivel familiar, que está sucediendo a nivel ciudad, a nivel país, etcétera, es mucho y en realidad vemos que abruma. Sí, Vemos todas sí. estas catástrofes que están sucediendo. O sea, están la sumatoria de todo lo que está ocurriendo nos está indicando que algo no estamos haciendo bien, por No. decirlo en corto, ¿no? O sea, está clarísimo que estamos en un periodo de tiempo en la que vamos experimentando una densificación, que, Tal cual. que quien conoce la historia sabemos que no es de las peores épocas y podemos dar gracias, pero es verdad que estamos entrando en una posibilidad de destrucción y autodestrucción muchísimo mayor que antes, solo por el hecho de la propia existencia de tantísimo armamento nuclear. Eso nos pone en otra situación totalmente diferente y encima las luchas hegemónicas que hay ahora mismo en el mundo, que son partidas de ajedrez en las que la tensión y encima se instiga, en Europa está ocurriendo mucho, se instiga a Europa a armarse más e invertir en armamento. Y dices, pero ¿qué tipo de proyección o de futuro inmediato estamos creando? O sea, que el riesgo es real. El riesgo externo también, de elementos externos a nuestro planeta, están. El riesgo bacteriológico está. El riesgo de lo que decíamos de la inteligencia artificial desarrollada de una manera que no es, está. Entonces, el ser humano tiene que ocupar su lugar. Es vital. Y estamos, en ese sentido, mirando para otro lado o desintonizados, aunque queremos, mm, no estamos llegando a desarrollar el nivel necesario, que no es porque no lo tengamos, es que lo tenemos. Lo que no tenemos es la vía en la que todavía no hemos llegado a tener la conciencia estructurada para entender el lenguaje de nuestro espíritu y de nuestra alma que nos está dando toda la información que necesitamos para superar esta época con creces y llevarlo a un desarrollo civilizatorio exitoso, de alegría, de gozo, de cosas que ni nos imaginamos que podemos llegar a vivir, incluso en desarrollo a más allá del planeta, del cosmos, Claro. la historia está por empezar. Yo muchas veces lo digo, lo que conocemos, estamos en la prehistoria de todo lo que puede venir, pero esta época nos estamos jugando mucho. Entonces, es una responsabilidad de cada uno y Bravo Boys se la ha tomado sobre sí mismo en cuanto a poder desarrollar el nivel tecnológico que nos ayude realmente para que no estemos huérfanos frente a esto. Frente a todo esto que como bien dices tú es inminente y estamos como en el borde de una serie de precipicios, no lo digo por ser negativo, es que desgraciadamente aparentemente así es como estamos y creo que muchas cosas nos lo hacen ver como para que realmente pensemos en dar dos pasos para atrás y que cada uno de nosotros busque la mejor forma y manera, y aquí le damos la opción por supuesto, de la Fundación Grabovoi, para que pueda entender que nosotros tenemos más arte y parte de lo que nos imaginamos, aún sin ser el presidente de X lugar o sin ser el diputado de X. No, si todos nos ponemos las pilas, vamos a decirlo como se dice bien acá, ¿no? Si todos nos ponemos las pilas y empezamos a hacer y a aportar nuestros granitos de arena, acordémonos que un desierto tiene muchísima arena, pero si le vamos a quitando un gran y les vamos quitando un granito, queda nada. Nosotros somos esos granitos de arena que podemos venir, unirnos y empezar a realizar ese trabajo en nuestro aquí, en nuestro ahora y mientras más pronto lo vayamos haciendo, la verdad
qué mejor. Dicho de otra manera, porque es verdad que hay una parte en la que podemos como escuchar como esta intención de decir, vale, somos responsables. Y yo conozco mucha gente muy consciente y muy amorosa, pero que hay veces que me dices que no puedo atender más lo que está pasando en el mundo porque si no, no vivo. Y no estoy teniendo capacidad de respuesta. Es decir, su responsabilidad les llega a saber qué es lo que está ocurriendo, pero no se están encontrando con recursos del todo para poder responder a los retos que se nos están presentando, porque son de una magnitud sin precedentes, en la historia. Sí. Entonces, lo importante aquí es entender que nos encontramos frente a la posibilidad real, que no es algo que alguien está diciendo que esto es posible, no, no, es real y está ya configurado a nivel tecnológico, incluso aprobado a nivel científico y respaldado o insertado dentro de la conciencia colectiva a través de toda la aprobación de patentes, de un montón de cosas, de instituciones detrás que dicen que esto que está aportando Grabovoi es así, a nivel científico. Y lo que se nos pone en las manos es la posibilidad de tocar el mismo principio físico del cual se generó la materia en el universo. ¿Me explico? Entonces, si estás tocando ese principio de cómo se crea la materia, cómo se crea todo lo que existe, el ser humano se vuelve a colocar en su lugar y entonces tenemos realmente, de una manera muy sencilla, con tú, sin estragarte, sin creerte el salvador de yo que sé qué, no, no, de una manera de verdad, como muy integrada incluso con la propia personalidad que dices, claro, ahora entiendo para qué vine y por qué yo siento lo que siento, por qué me afectan las cosas que me afectan, por qué sueño lo que sueño, por qué me preocupa lo que me preocupa, porque realmente lo más natural del ser humano es estar en ese posicionamiento aunque parece muy lejano, muy gordo, muy para científicos o para gente muy espiritual. No, no, no. Es que en el momento que te das cuenta de que con unos impulsos de luz concretos, en una frecuencia concreta, te encuentras a ti y te encuentras en esa posición de hacerte responsable amorosamente y sencillamente de ir colocando tu propia vida y la del mundo en el lecho adecuado para que avance. Entonces, ya esa confrontación con los riesgos del mundo cambian totalmente de perspectiva, porque te empiezas a convertir en un hacedor, en vez de... Diga, digámoslo así, perdona, sería retomar nuestra posición, que nunca la hemos perdido, lo que pasa es que si hay que retomarla conscientemente, nos volveríamos, nos enteraríamos que lo que tenemos que volvernos es co-creadores. Exactamente. De hecho, un poco más claro, y entender nuestra tarea de qué es lo que hacemos aquí en este momento histórico tan particular, porque tengo mucha gente preguntándome, pero ¿qué hago aquí? Mm, Y además estoy viviendo aquí ahora con todo esto, o sea, ¿qué hago aquí? Y es una pregunta, Carolina, déjame decirte algo, es una pregunta muy válida, claro que sí, es mira, muy válida. y hay una cosa que para mí ha sido un grandísimo descubrimiento, porque no solo en este momento, en mi vida y lógicamente viendo la vida de otros, que hay a veces como una sensación de decir, ¿y quién me puso aquí sin mi permiso? Es como que ¿Sí? hasta el principio más existencial del libre albedrío sobre la propia existencia se pone en cuestión cuando te empiezas a ver en una situación que dice, vamos a ver, ¿qué me va a tocar vivir? Si ya lo que he vivido no ha sido a lo mejor suave, encima ahora ponte en una situación a nivel planetario más difícil todavía, ¿no? Claro, Entonces entramos ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Y de hecho, bueno, es conocido que el aumento del índice de suicidios está en todas partes aumentando. Es decir, que esto que estamos hablando es real en muchas personas. Pues una de las cosas que la mente, la psique, empieza a poder recuperar es ese punto en el que en total libertad tú mismo pusiste tu existencia en marcha. Hay un momento de diálogo
de alguna parte de nuestras estructuras en el que el ser, tu ser, ha dicho yo voy a ser y voy a venir en esta forma, en este tiempo, de nuevo, y colaboras con Dios, digamos, con la fuente en tu propia creación. Es decir, nuestra propia alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro cuerpo han sido incluso creados por nuestro propio impulso de ser junto con Dios. Entonces, hemos tomado del alma de Dios nuestra alma, hemos tomado del espíritu de Dios nuestro espíritu, de la conciencia de Dios nuestra conciencia, del cuerpo físico del Dios único, que dice hoy, nuestro propio cuerpo físico. Y ahí aparece un respaldo interno en la psique y en el cuerpo, en todo, que dices, ahora entiendo, yo estoy aquí pisando este efecto que hemos conocido siempre, ¿no? A nivel bíblico de aquel que camina sobre las aguas, que las aguas es aquello indómito, misterioso ¿no? que supera al ser humano, que lo hunde, y es la posibilidad de hacer pie y de caminar sobre las aguas, y donde no había pesca, pescar. Toda esta simbología o arquetipos que están en nosotros es lo que ocurre cuando tocas este espacio, esta ecuación de materia de la eternidad, que dice Grabovoi. Y dices, es que no solo tengo una ventana para mí, es que ahí te entiendes perfectamente que estás tan conectado al mundo que aunque quisieras aislarte de lo que pasa, es que es imposible. Es imposible porque a todos nos va a tocar de una manera o de otra. Entonces dices, ahora voy con todo, voy con todo. He venido a asistir y sé cómo puedo acompañarme a mí misma y al resto a- para llegar al otro lado, a ese embudito, a esa otra pleta. Entender, tener fe y confianza de que, como decía aquí un host de televisión muy conocido, aún hay más. Entender que sí que hay más, pero que si Ujú. nosotros hacemos nuestra tarea, que si nosotros tratamos de buscar la mejor vía, y es, yo lo explico muy claro, Carolina, nosotros tenemos que tener cuidado con el triángulo de poder. Lo que yo me permita pensar, yo me permita decir, yo me permita sentir, la cuarta pata de la mesa, como le llamo, lo que yo me permita hacer. Si yo entiendo que tengo una impronta, dejo una impronta en el universo con este tubo de poder que tengo en mí, entonces al concientizarme voy a poder darme cuenta el poder que yo tengo para medir qué es lo que yo hago con esto, para no dañar, porque el problema no es que dañamos afuera, es que dañamos afuera y nos dañamos adentro además. Pero podemos darle vuelta al tema. Porque entonces me doy cuenta que soy co-creador, empiezo a co-crear conscientemente para bien, para adentro, pero también para afuera. Mm, así es, así es. Entonces, esto es poder tener un canal real, como dices tú, como una especie de tubo o de columna totalmente estructurada, limpia incluso de las cosas que nos han hecho que, que perdiéramos nuestra conciencia, nuestra memoria realmente de quiénes somos, ya sea cosas de la infancia, cosas de ancestros, cosas de vidas pasadas, el troquelaje de nuestra conciencia colectiva, que nos ha dado una perspectiva y un prisma muy concreto por el que mirar. Entonces, realmente lo que se establece es esa conexión directa con el mar y el infinito, como decíamos antes, de recursos divinos que hay en nosotros. Y entonces todos esos pormenores en los que a veces nos perdemos o que no ajustamos, como dices tú, realmente este triángulo de integración de la personalidad para que dé una manifestación de acciones eh, equilibradas, bonitas, con resultados de armonización por donde vayamos. A veces experimentamos todo lo contrario, ¿no? Que vamos como enroscándonos en un conflicto de una manera, un conflicto de otra, pues, ¿no? Y ¿Sí? vamos como encajando golpes, ¿no? Y sin embargo, en la forma más real
de vivir es en esa armonía. Mira, hay una parte de los dispositivos que tienen unas lentes y si quieres podemos hacer un pequeñito, unos minutos de concentración con el dispositivo, que ya lo tenemos delante, entonces hay 3 lentes y tenemos unas secuencias numéricas, ¿no? Unos números, unas cifras en las plaquitas. Entonces, si nos concentramos en el número 7, ahí estamos tocando la frecuencia y la información totalmente afinada de la armonía del mundo, completa. Es como dejar que los árboles, el mar, la naturaleza, nos explique en qué estado está de evolución armónica y de vida. A continuación nos podemos concentrar en el número 8, que es el infinito futuro, y tomar esa armonía del 7 y extenderla hacia el infinito futuro. De hecho, el 8, si lo tumbamos, que de hecho en las placas está tumbado, es de por sí el número matemático del infinito. Y si nos concentramos en el 0, que está al lado de otra de las lentes, depende de cada dispositivo, está al lado de una lente o de otra, son de distintos tamaños, los veréis que una es más pequeña y otras 2 de otro tamaño, pues el 0 es el menos infinito. Es decir, nuestra conciencia ahí está entrando en el campo de información de lo que tú puedas llegar a reconocer como el tope del infinito pasado. Y hasta donde llegues a imaginar, abre otro infinito pasado todavía, más allá. Incluso podríamos seguir. Y entre el 0 y el 8 vamos a establecer una línea, un segmento luminoso. ¿Os acordáis lo que hemos dicho al inicio de que a nivel científico lo que se ha hecho ha sido parametrizar el infinito futuro y el infinito pasado y tomarlo completo en escala, reescalar el espacio-tiempo en la medida de un folio prácticamente? ¿Sí? Entonces, en esta concentración estamos conectando con ese espacio de tal manera que estamos trayendo al contacto de nuestra conciencia ese fondo de onda cósmica gravitacional y vamos a dejar como que la vista vaya más allá de lo que estamos viendo físicamente y como que se perdiera en un fondo profundo y como si permitiéramos que nuestra percepción con un impulso de luz, porque nuestro sistema interno, nuestro pensamiento tiene la capacidad de transformar realidades en impulsos lumínicos y con eso interactuar con grandísimos campos de información. Y en este caso entramos a interactuar con ese campo de información. Luego se pueden generar muchas experiencias y yo podría contar algunas muy intensas de llegar a ver cosas muy concretas, de estar en esa frecuencia y de ver el cosmos como si lo estuvieras viendo en primera fila. Y no es imaginación, porque es diferente el estado, es como realmente te has expandido y estás viendo el primer sol que toca la primera tierra y lo estás percibiendo con una belleza sinfónica, que es como estar escuchando la sinfonía real que hay en el universo. Y eso, tu conciencia lo abre en el momento que estás tocando esas coordenadas que están colocadas muy detalladamente en el dispositivo junto con los cristales, los impulsos de luz, los números. Y una vez que ya hemos establecido estas coordenadas, pasamos a localizar el número 1 en las plaquitas y ese número 1 es tu presente. De tal manera que hacemos una mezcla entre la percepción del infinito y el momento presente. Y podemos localizar ese número que en esta imagen que ha presentado Ariel está cerca de la lente pequeña. Y podemos tomar nuestro presente, tanto nuestra vida individual como nuestro presente planetario, como civilización, y tomarlo y formar una esfera cerca de nuestro cuerpo físico, como quien toma pues, en sus manos algo que quiere proteger, que quiere amar, y lo vamos a entregar con mucho cariño a ese espacio del dispositivo
que en el fondo es ese reflejo de nuestra propia alma, y lo vamos a hacer girar como si fuera una esfera de luz por el centro de las 3 lentes, como en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y vamos a percibir que incluso dentro del dispositivo en el centro hay otro foco de luz que está emitiendo de una manera real, material, luz de la eternidad. Luz de la eternidad que se materializa, es decir, que está creando un campo coherente con el origen del mundo. Estamos tocando el modo, el espacio, a través de nuestra comprensión, de nuestra presencia, incluso con nuestro cuerpo físico, estamos tocando el espacio en el que la eternidad se hace materia física, donde empieza todo. Esto está asequible al ser humano. Ya no es más un misterio, ya no es el santo grial que había que buscar y que se ha intentado definir de muchas maneras. Está generado de manera matemática gracias a los conocimientos de nuestra ciencia actual y de nuestra ciencia del futuro. Porque aquí ocurre una cosa, que en este nivel de conciencia lo que estamos es trayendo a nosotros información del futuro armonioso. En ese lugar, en ese espacio, en ese tiempo donde la humanidad hemos logrado madurar, superar todos nuestros retos y lograr un desarrollo positivo, armónico, feliz, sólido, expandido, con una tierra expandida donde cabemos todos, porque la tierra se ensancha, porque el espacio se adecua a la cantidad de conciencias que existimos, y cuanto más grande es, más estable es, más presencia tiene en el cosmos, más realidad. Por lo tanto, necesitamos estar aquí los seres humanos, porque es nuestro cuerpo físico el que sostiene la eternidad del mundo. Nuestro cuerpo físico con su ADN es el garante de la vida eterna de nuestro planeta y por tanto de nuestro universo. El cuerpo humano tiene que poder abrir sus alas, su luz, y dejar que su ADN brille y emita la luz que contiene. Y eso está ahí. Esa posibilidad de sintonizar y entender y empezar a experimentarlo y mostrarlo, manifestarlo de verdad a través de todo, a través de detalles cotidianos súper simples en los que te vas dando cuenta qué diferente es vivir desde esta conexión y esta mezcla a como si fueran espacios disociados, ¿no? Y no, está totalmente integrado, hasta en la compra que haces, cuando aparcas el coche, en las interacciones que tienes con las personas, cómo se desarrolla tu economía, tu salud, cómo ya el cuerpo ya no lo programas para envejecer, sino todo lo contrario, lo programas para rejuvenecer constantemente. Porque en tu futuro, en tu línea de futuro, hay una línea concreta en la que tú sigues existiendo con tu cuerpo físico y puedes observar cómo están todas tus células. Ok, están luminosas, están sanas, han superado incluso enfermedades que tienes ahora, posiblemente. Se te ha regenerado el tiroides, se te ha regenerado el útero, has solucionado una diabetes o una psoriasis. Hay un espacio de tu tiempo futuro en el que tú has resuelto tus retos de salud, en el que la muerte ha sido retirada del parámetro de existencia como mecanismo de crecimiento. A día de hoy,
esto es un obstáculo, que sigamos sosteniendo que esto es un planeta de paso, porque lo que necesitamos es entrar en la percepción de que la materia, incluido nuestro cuerpo físico, tiene que sostener la vida, tiene que sostener la vida, y esto todavía no se entiende ni siquiera en muchos espacios de nivel de conciencia y de personas en las que admiro, respeto y aprendo de ellas, pero todavía no se ha entendido que el cuerpo físico está invitado a la eternidad y es responsabilidad nuestra el entenderlo, y es justo la clave de que podamos superar estas situaciones tan críticas a las que nos enfrentamos. Un punto importante sería, como este es un lugar de paso, pues pasamos y si se destruye, pues a lo mejor y no nos preocupa tanto, porque como es de paso, Uh -huh. sentar la responsabilidad de que no lo es, que es un planeta único, en realidad, por las características que tiene, que nosotros también somos como cada uno de nosotros, como planetas únicos por las características que tenemos y que tenemos muchísimo más poder, y lo vengo diciendo, muchísimo más poder del que nos podemos imaginar, y que dicen algunos, y yo pienso que puede ser cierto, que nosotros decidimos venir en nuestro aquí, en nuestro ahora, que esto no fue casualidad tampoco. Entonces, eso nos pone una responsabilidad un poco mayor, no para que nos sintamos culpables o mal, sino para que nos demos a la tarea de entender las razones por las que estamos aquí y empecemos a trabajarnos, ¿no te parece? Me parece precioso lo que has dicho y te agradezco muchísimo que lo hayas expresado y tu comprensión de esto, porque es así y además es que es vital que lo lleguemos a comprender cada uno en nuestra conciencia individual, porque efectivamente el pensar que estar de paso nos está haciendo que no entremos a fondo en la espesura Ujú. de realmente a qué hemos venido y de qué va esto. Cuando lo estabas diciendo, ¿sabes qué me ha pasado? Como que de repente he captado con una luz nueva, una percepción nueva, la misión tan importante que tiene nuestro planeta en el cosmos entero. Claro, En el cosmos entero. Como planeta tenemos la misión de demostrar que esto es luz y que es luz eterna. Y entonces esta materia tiene una categoría muchísimo más allá de lo que venimos arrastrando siglos y siglos de que esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida. O sea, esto está en nuestra mente, incluso en las nuevas espiritualidades. Y claro. sin embargo, el cuerpo está esperando a ser reconocido como esta entidad eterna. Te preguntaría algo de acuerdo a lo que dicen algunas personas, que el cuerpo va a pasar de carbono a silicio y tal. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Sí, a mí esto, cuando yo lo oigo, me parece absolutamente coherente. Y quizás el silicio sea una manera en la que parte de la conciencia colectiva está captando esta materia de la eternidad. Entonces, no solo va a ser el silicio, es que van a ser todos los elementos químicos que van a cambiar incluso su peso atómico a nivel planetario y en nuestro cuerpo igual. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros empezamos a trabajar con la materia de la eternidad? Esto, bueno, es lo que he dicho, que es que no solo es el silicio, es que no solo se va a manifestar la identidad o la esencia o sustancia cristalina y crística de nuestro ADN, es que van a pasar muchas más cosas con los elementos químicos y minerales del planeta. Y pasa algo, tal vez con esto que está sucediendo ahora, que estamos ya entendiendo que nuestro cuerpo va a cambiar, podríamos entender el paso que tuvo Jesús después de la crucifixión en ese cambio que tuvo su cuerpo para hacerse menos denso, un poco más ligero y liviano, y cuerpo al fin, ¿no crees tú? Sí, totalmente. Esto va totalmente de eso, va de la resurrección, que lo hemos entendido casi como un hecho mitológico y sin embargo es algo que ha ocurrido más de una vez en nuestra civilización, en nuestra historia. Y Jesús es la figura por excelencia en,
en la que esto se ha dado, evidentemente. Entonces, esto no es solo para uno, no es solo algo reservado a un avatar concreto que ha estado en nuestra tierra como hijo de Dios, sino que es precisamente lo que estamos llamados a vivir y es la resurrección y de hecho la resurrección de los que ya no están. Esto, de hecho, una de las cosas que comprueba y demuestra Grabovoi, presentado con papeles en la ONU y testimonios y de todo, es la resurrección de personas fallecidas tras horas, días, meses y años. Estamos Wow. hablando de personas que han fallecido hace años y que han resucitado. Que eso es Y cada vez más improbable, científicamente hablando, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, improbable que ocurra, me refiero. para nuestro perfil de percepción de la realidad, pero es que Exacto, realmente el techo que nos hemos puesto, el suelo que nos hemos puesto, las paredes que nos hemos puesto, no corresponden a la realidad a de la la realidad. existencia. Esto es como que nos hubieran puesto un peaje en una autopista de ida y vuelta, que es un camino libre, nos hubieran puesto un peaje y nos hubieran dicho, y de acá para allá, y de allá para acá, tienes que pagar, lo tienes que pasar un poco mal y además no puedes volver. Y nos lo creímos. No es así, exactamente, y no lo creímos. En nuestro libre albedrío, que hemos dicho incluso de que somos los iniciadores de nuestra propia existencia, está inscrito que no hay muerte y está inscrito que el cuerpo que hemos creado es multidimensional, igual que te has creado con un haz de luz en el vientre de tu madre, porque ya lo hemos normalizado, pero no es nada normal que de un óvulo y un espermatozoide salga luego un ser humano. Y lo que hay es un chispazo de luz en la médula espinal. Es decir, que es que ya de por sí estamos hablando de impactos de luz para crear Claro, cada ser humano. Ese impacto de luz, esa chispa, que creemos que es muy natural, muy científica, muy verificable, muy empírica y muy cartesiano, sin embargo, pertenece en verdad al orden de cosas en el que esa misma conciencia que creó ese espacio de luz, esa misma conciencia puede resucitar su propio cuerpo físico. Y hay todo un proceso que Grabovoi explica en su libro La resurrección de las personas y la vida eterna son nuestra realidad ya hoy, que está en Amazon, una traducción de Gemma Román bastante más cuidada y otra traducción de Carmen Cid y hay una traducción también de Self Edition que tienes un poco de itañolo, pero es un libro que yo amo porque me costó un tiempo animarme a comprarlo y a leerlo, pero un día entendí que era el momento y a partir de ahí he entendido tantas cosas. Ha sido como las piezas de un puzzle de 10.000 piezas que se acomodan y dices, ahora, ahora he es que entendido. esto nos reta lo que sabemos, totalmente. O sea, es un choque muy fuerte donde uno va leyendo y uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Qué dices tú? Pero, pero la realidad supera la ficción, como dicen, ¿no? Sí, sí, y es mucho más bonita. Seguro. Realidad real con mayúscula es mucho más bonita. Entonces, lo que tenemos por delante es mucha posibilidad de vida y de desarrollo. Y si no, nos tocará otra peli. Cada uno aquí va a tener que elegir qué peli quiere crear. Pero como decía, no sé si ha sido Emilio Carrillo que has entrevistado tú o a quien he escuchado el otro día, eh, sobre el juego, ¿no? Que a mí es una idea que me encanta sobre el desarrollo humano, porque yo soy psicopedagoga y vengo de ese ámbito y a nivel filosófico tiene muchísimo sentido interpretar que nuestro desarrollo es un juego, pero esto que estamos diciendo de que si esto es de paso, yo estoy haciendo un ensayo, estoy haciendo un juego, no, es verdad que nos saca de esa radical situación en la que si yo elijo otra perspectiva de vida, yo voy a vivir realmente otra historia. Y en esa historia todavía puede haber demasiado dolor para el ser humano que ya no nos corresponde vivir. Ya nos toca Claro. por un camino evolutivo realmente y aparte con el riesgo de que si no damos ese salto,
un poco ya no solo individual, ya como colectivo, entremos en esto que describía al inicio, que es muy importante, de que no sobrepasemos el estado crítico de evolución en densidad y entremos en el colapso de retracción a nivel colectivo. Entonces, incluso en la parte del mundo, de los fallecidos y de las otras dimensiones, Grabovoi dice que allí están diciendo y están comunicando que esto es vital, incluso para sus dimensiones, que lo que nosotros logremos realmente tocar y conectar y comprender y entonces proyectar con nuestra conciencia lo que es, también depende su mundo de aquello, ¿eh? No solo el nuestro. De hecho, bueno, están pasando muchas cosas del otro lado, ¿eh? Del otro lado. Desde el otro lado nos están instando y nos están ayudando para que abramos este nivel. Desde el otro lado nos están mirando y echándonos porras a ver si nos vamos enterando de cuál es nuestra función, cuál es nuestra labor y qué es lo que deberíamos estar haciendo para que muchas cosas se normalicen. Ya lo dijiste muy claro, no solamente aquí, Exacto. sino más Entonces, allá de nosotros, más allá de aquí. entonces el sentido de la vida cambia absolutamente Total. y es absoluto. Además es que lo notas cuando estás viendo un paisaje, estás paseando, ves el color, ves y dices, es que vivir es tanto, es tanto, y encima es para siempre. Y ya no pesa, porque hay mucha gente que dice, yo porque quiero vivir siempre con lo que estoy viviendo, claro, porque estás viviendo en un nivel de vida que no es ¿Y el para real. qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues algún momento tendrá que acabar esto, porque además cargar con Claro. este cuerpo que está todo el día enfermo y tiene que comer y tal. Claro, porque estamos viviendo una prehistoria todavía de lo que es existir a todos los niveles, físico, emocional y psicológico, espiritual. Entonces, es precioso, precioso, absolutamente precioso, al mismo tiempo complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo. Darnos cuenta de que esto ya está, la ventana de oportunidad está ya y depende de tener la información correcta, de tomar decisiones, de ser también un poco valiente, ¿eh? Porque yo no tengo estos dispositivos aquí porque me haya sido sencillo, porque yo he tomado decisiones en mi vida y lo curioso es que cada decisión que he tomado en esta dirección, luego, si yo he puesto uno, se me ha devuelto 1000. Esta proporción y quizá me quedo corta, ¿eh? Claro. Lo que quiero decir con esto es, abramos los ojos, enterémonos de una vez de que podemos vivir mucho mejor, pero tenemos que, ya lo dijo Carolina demasiado claro, tenemos que tomar decisiones. Neville Goddard, Connie Méndez, hay muchos que nos han venido tratando de hacer ver que el tema no es como nosotros creemos desde hace cientos de años. Esto es milenario, esto no estamos viniendo con nada nuevo. Que nos enteremos hasta ahora en esta encarnación, pues bueno, pues esto tiene muchísimos años. Jesús decía que teníamos que transformar nuestra mente. Lo que pasa es que lo vemos de una manera muy chiquita, entonces no lo trabajamos bien, no lo hemos trabajado bien, pero la oportunidad es ahora y está disponible para que nos pellizquemos y veamos qué es lo que sí podemos hacer si abrimos los ojos y nos enteramos de qué va el tema. Hay un decaimiento que tiene nuestro cuerpo, ciertamente, si nosotros vamos contra natura, vamos a decirlo así. Contra natura me refiero a que estoy pensando negativo, estoy diciendo negativo, a eso me refiero cuando digo contra natura, para que no se me vayan por otro lado. Cada quien vivirá como guste, pero cuando vamos en contra de la norma divina, estamos trabajando en contra de todas las bendiciones que podrían estar llegando a nosotros, porque están disponibles, pero no me entero. Pellizquémonos para enterarnos, abramos bien los ojos y démonos cuenta de todo lo que hay a disposición para nosotros para vivir mejor. Y tomar decisiones a veces es que tengo que sentarme a pensar un poquito más las cosas. Voy a invertir en esto que no me genera nada o voy a invertir en esto que me genera y nos genera y nos puede ayudar. Por decir algo, por empezar, apenas, digámoslo así, por el puro principio. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Si sigo haciendo algo que me está haciendo sentir mal, no me estoy poniendo atención. Entonces estoy yendo contra mí. ¿Y los resultados serán a mi favor? Difícilmente.
Difícilmente. Yo creo, Carolina, que una de las primeras cosas que este programa estuvo para mí sensacional, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es enterarnos, ponernos atención, ver qué estamos haciendo realmente, porque a veces vamos tan rápido y hay una frase horrible en inglés que es la que más se usa para esto, the rat race, la carrera de la rata que está ahí dando vuelta, vuelta, no va a ningún lado, pero corre como loca. Estamos corriendo como locos. Yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida lo estuvimos hasta que el universo dijo, ok, lo voy a detener a ver si se entera. Algunos sí, otros se volvieron a subir a la rueda y otros el universo lo sigue bajando de la rueda para que se dé cuenta que así no es. Mm, Entonces, si algo nos detiene nuestro universo de golpe, pongámonos atención. Yo no sé a los demás, a mí el universo me lo avisó que me iba a bajar y yo no pensaba bajarme y no me iba a bajar hasta que me tumbó y yo tuve que decir, ok, ¿qué otras opciones hay? Hasta después que me tumbó, Carolina, mm, hasta después que me tumbó, pero me lo avisó antes, pero yo no me quise dar cuenta. mm, ¿Cuántos avisos nos da el universo? ¿Cuántos campanazos? Y no estamos poniendo atención. Por favor, pongámonos atención. Es cuestión nada más de ver las noticias. No todas las noticias son reales, digámoslo así, pero bueno, si vemos noticias y empezamos a darnos cuenta cómo está el panorama, si yo mm. me doy cuenta que el que tiene que cambiar primero soy yo y no me pongo a hacer la tarea, caramba, de verdad que tienen toda la razón en preguntarse qué hacen aquí. Perdón que sea franco, pero esa es la pura realidad. Carolina, te dejo para que te despidas, por favor. Bueno, pues yo súper agradecida por este espacio, por poder hablar así de comprensión con un interlocutor que eso que me lo facilita, de verdad, de corazón. Y nada, no sé qué decir porque es lo que yo siento es el deseo de verdad que cada vez más personas puedan ser felices. Es que es así. Y puedan estar en esta posibilidad que es natural de estar creando el mundo, de estar creando un mundo. Y bueno, eso es lo que deseo y con esto lo Cuéntanos. dejo, que esto corra lo que tenga que correr. Claro, no, muchísimas gracias por tu compañía acá para traernos luz en áreas en las que a veces no estamos poniendo atención y enhorabuena. Cuéntanos un poquito de la fundación antes de irnos, por favor. Vale, sí. Pues la fundación es una de las vías en las que Grabovoi está difundiendo sus enseñanzas a través de un equipo de profesores rusos formados con él de hace muchísimos años y que han tratado directamente con él y bueno, que han hecho un trabajo de profundización que es absolutamente valioso. Y luego profesores nativos de cada lengua, porque hay distintas lenguas. Entonces, yo colaboro con un grupo de personas hispanohablantes que tenemos la oportunidad de compartir también nuestra propia comprensión y recorrido a través de los textos y de las enseñanzas de Grabovoi y que, bueno, pues hay ahora mismo, hace poquito que se ha editado en octubre un curso introductorio que es de 3 sábados que está grabado, está disponible y se puede solicitar a la fundación. Y luego está el curso completo anual, que es un tesoro, que es verdad que en algún momento cuesta porque la información de Grabovoi es de mucho nivel intelectual y supone un cierto esfuerzo y dedicación, pero yo en concreto con los dispositivos con los que yo empecé, que estaban en conexión online, para mí fue también una posibilidad de abrir mi mente a una mayor comprensión y más, una capacitación que en otro momento yo pues hubiera sentido como límites y de repente es como que vas entrando y se va abriendo y sobre todo va habiendo resultados en la vida. Entonces, bueno, pues la fundación ofrece esta oportunidad de formación y nada, pues que si tú pones el enlace donde pueden las personas ponerse en contacto, pues ahí estamos. Y algo muy importante, estos 3 días de introducción son muy aclaratorios para poder verdaderamente entender de qué va esto. Los estudios también son muy elevados, vamos a decirlo así, intelectualmente, pero se hace un maridaje también con los trabajos y la explicación de los trabajos que se va haciendo. Eso Mm, creo que es conveniente también
decirlo para que la persona pueda ir abriendo su mente y darse cuenta que no es solamente la explicación, sino también viene con la práctica para que pongamos manos en la masa y podamos ir haciendo y co-creando nosotros. Porque si me lo preguntas, Carolina, ¿de qué va esto? Esto va de co-crear, de darnos cuenta que somos co-creadores primero, obviamente, de entenderlo, asumirlo y ponernos a trabajar. Totalmente. Así que muchísimas gracias, Carolina, y gracias a todos ustedes. Así que ya saben, digamos que ya todo fue dicho en ese sentido, hay que ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Soy Ariel Svi con la señora Carolina Martín y acá en la Fundación Grabovoi de Salvación Global en el programa Grabovoi al Mundo. Hasta la próxima, Carolina, hasta la próxima a todos. Gracias.